ciudades como Guadalajara y todo el estado de Jalisco, o muchas regiones del norte, demostraran que no es cierto que son estados conservadores, sino que al contrario, mostraran que es gente dispuesta a una lucha democrática. Yo creo que hay un Andrés Manuel del 2006 y un Andrés Manuel del 2012. El del 2012 es un Andrés Manuel que viaja al extranjero y que trata de establecer acuerdos con una comunidad internacional que cada día está más presente en el país. El Andrés del 2012 es un Andrés que quería tener más y más aliados de distintas fuerzas económicas o sociales. Es una gente que estableció con mucha claridad que ahí va a haber responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, que no iba a haber dispendio, que tampoco se iba a establecer un mecanismo y políticas para que se pusieran negocios los que invierten en el país. El Andrés del 2012 era una persona que estaba mucho más comprometida para acabar con los sindicatos y quizá por primera vez para enfrentar con muchas más fuerzas a los grupos que tienen el control de los mercados en México. Yo creo, compañeras y compañeros, que de esta reunión necesitamos sacar una visión estratégica como la que se impuso en la campaña electoral en los últimos días. Lo primero es saber que hay movimientos sociales, que hay inconformidad, que la gente está preocupada porque ya no se mueve socialmente para arriba, sino que ahora se mueve económicamente para abajo. Que hay una gran cantidad de personas que han ido a la universidad, de trabajadores y de mexicanos que viven de su propio esfuerzo, que no están al amparo de lo que les dé el Estado a través de distintas prestaciones o prebendas. Es decir, que hay una sociedad que está dispuesta a cambiar las cosas. Que nos faltó tiempo, puede ser. Quizá con un poco más de semanas o meses pudiera haber mayor cantidad de votos y alcanzando aproximadamente 65% de la votación, las cosas hubieran cambiado. Pero lo que está claro, compañeras y compañeros, y también tiene que ser un motivo de discusión y reflexión nuestra, es de que nuestra preocupación fundamental es por la gente humilde, pero hay un sector y un agente social nuevo que es el detonante de todos los cambios. Tiene una actividad fruto de su trabajo, que son muchos trabajadores que viven de un esfuerzo permanente, que son muchos jóvenes que han ido a las escuelas y que tienen un nivel de instrucción muy amplia, que son muchos consumidores que no están ligados a la producción, pero que los preocupan problemas y comportamientos distintos en materia de consumo y de adquisición de determinados productos, que ya no luchan ni establecen su comportamiento a partir de deberes, sino que ahora lo hacen a partir de responsabilidades. Es decir, para el Barzón, ese contingente y esa fuerza social ubicada en los sectores medios y en la clase media baja y en mucha gente pobre tiene que ser uno de los agentes fundamentales al que tenemos que referirnos en nuestra actividad, porque es el agente fundamental de cambios. El dinero no se reforma. Al dinero en la política necesitamos derrotarlo, y la única fuerza que tiene la capacidad para derrotarlo es cuando este contingente social y económico de consumidores y de productores sale a la calle y se manifiesta. Que en la lucha por los usuarios de los servicios financieros, en el trabajo que hacemos todos los días con los agricultores, en todas las áreas que desarrolla nuestra organización, uno de los puntos fundamentales de referencia tiene que ser este sector con sus comportamientos ambiguos, sus vacilaciones, sus incertidumbres, pero esas incertidumbres y esas vacilaciones son el punto fundamental del que nosotros nos tenemos que agarrar. Ahora vamos a entrar en una etapa difícil, complicada, donde el punto fundamental
es el control que tienen unos pocos de la economía. Hace algunas semanas, hace algunos meses, nuestra organización decidió que una de las líneas fundamentales en materia de su estratégica tendría que ser la lucha contra los que controlan prácticamente todas las áreas de la economía. Un punto central son las nuevas responsabilidades del Estado. Lo que necesitamos es sacar de aquí una serie de proyectos que fortalezcan fiscal y financieramente al Estado. El Estado está totalmente maltrecho, una debilidad extrema, sujeto y capturado por todos los poderes legítimos e ilegítimos, y no cumple con sus responsabilidades. Creer que las reformas estructurales son la gran panacea. Pero podríamos empezar por cosas sencillas, garantizando y luchando porque el sistema financiero le meta más dinero a la economía. La idea de crear la Unión de Usuarios de Servicios Financieros es para adquirir una dimensión mayor, porque si bien es cierto que se han hecho transformaciones que obligan a los bancos a capitalizarse más, a ser más transparentes, a tratar de establecer una serie de medidas que eviten la presencia de crisis tan difíciles como la que vivimos en el 94, la que se vive ahora en Europa, también ya llegó la hora de que se legisle en materia de los usuarios de los servicios financieros. Muchas cosas han pasado, pero todavía cojeamos de esa pata. La defensa de la gente que tiene crédito, que quiere crédito. Sin este nuevo comportamiento de las instituciones financieras de nuestro país no vamos a hacer absolutamente nada en México. Lo que falta es mayor inversión. Por eso quisimos también que este nuevo movimiento que queremos proyectar tenga como una de sus bases fundamentales el incremento y la utilización adecuada de los fondos, de los ahorros de los trabajadores, para que se garantice que esos ahorros estén protegidos, para que no se abuse con las cuotas y el cobro de comisiones de millones de gente que depositó ahí años de salario, pero también para que ese dinero ya no se vaya a jugar solamente en el casino fiscal, en el casino financiero, sino para que ese dinero se invierta en las actividades productivas. Por eso tiene una nueva dimensión este movimiento que queremos hacer con los usuarios de los servicios financieros. No se trata de desaparecer ningún agrupamiento, se trata de que así como se han logrado cambios importantes en la legislación bancaria y nuevas obligaciones para los bancos, también que se reconozca que llegó la hora de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y llegó la hora del crédito, porque un país que tiene solo el 18% de su producto como financiamiento no llega absolutamente a ninguna parte. También hemos querido agarrar un tema que produce un sacudimiento no solamente nacional e internacional, sino también a nivel internacional, el problema de los precios de los alimentos, y con ella los cambios que se están presentando en el clima y la necesidad de tener nuevas responsabilidades frente a nuestra actuación y a la de muchos productores en la agricultura. Lo primero que hay que conocer ya no va a existir eso. Para el 2030 prácticamente todo subirá lo doble. El maíz quizá llegue a tener incrementos de más del 180%, un poco menos, pero también el trigo llegará a esos niveles, y prácticamente todos los productos que tienen que ver con el sostenimiento, no solamente de las familias, de los hogares, sino el sostenimiento de la vida misma. Por eso nosotros hemos tratado de desbaratar esa intermediación que existe entre los 3 millones de productores en nuestro país y los 112 millones de consumidores que hay en México. En medio se queda todo. ¿De qué sirven las épocas de vacas gordas y de precios altos si el nivel de ingreso de los productores sigue estando
por los suelos. Y más aún si el nivel de ingreso de los consumidores llega a niveles donde la gente tiene que dedicar cada día más de su dinero para comprar comida, y si bien se han avanzado mucho en lo que tiene que ver con los servicios de salud, con los servicios educativos, el elemento central que está llevando a mayores niveles de pobres en nuestro país es el elemento que tiene que ver con los precios de los alimentos. Por eso hemos escogido nosotros un sector clave, el de los agricultores de riego, porque ahí está el detonante fundamental de la actividad productiva. Ahí está la mayor producción de los alimentos en nuestro país, pero también está la mayor irracionalidad con la que se produce en el campo mexicano. La mayor parte del agua se pierde y se llegan ya a problemas y a conflictos de violencia como los que vimos en Chihuahua, o los que hemos visto en Sinaloa, o los que hemos visto en Hermosillo y en todo el estado de Sonora. Es decir, nosotros tenemos que tener una mayor responsabilidad con el agua y también con los asuntos que tienen que ver con la energía. ¿Cómo le vamos a hacer para incrementar la productividad? Quizá ya no en Sinaloa ni tampoco en el Bajío, pero Zacatecas, Chihuahua, muchas regiones tienen grandes capacidades de incremento de su productividad. La FAO dice que un país que tenga soberanía alimentaria debe producir el 70% de lo que necesita para alimentarse. Hoy tenemos más del 80% de dependencia con respecto a otros países. El esfuerzo es muy largo,